Esto es Historias en la Luna. Hola, yo soy Malimun y hoy les contaré la leyenda del conejo en la luna. Comencemos. En un día de verano, Quetzalcóatl pensó que era buena idea pasear por los campos de los seres terrenales, pero recordó que su aspecto de Dios, en forma de una serpiente emplumada, le daría miedo y terror al mundo. Así que decidió bajar a la tierra tomando la forma de un ser humano. Caminó por todas partes, observando las maravillas de la vegetación y la naturaleza que lo rodeaban. Viendo los paisajes majestuosos, entre tanta distracción, no se percató que el sol estaba a punto de ocultarse y el atardecer estaba próximo, lo cual indicaba que ya tenía mucho tiempo sin alimentarse. Comenzó a sentir demasiada hambre y cansancio. A pesar de esto, el dios Quetzalcóatl no se detuvo y siguió su recorrido, hasta que la noche le cubrió el cuerpo y estaba iluminado por una hermosa luna casi de color anaranjada. El cielo estaba repleto de brillantes estrellas que dejaban pasmado al dios de tanto esplendor. En ese momento, Quetzalcóatl decidió parar su paseo para descansar. El hermoso cielo le hizo reflexionar sobre la belleza del mundo y que ésta debería de ser admirada con detenimiento, ya que cada roca, planta y animal merecía atención. Descansó sobre una roca mientras contemplaba el cielo infinito. En un momento, un conejo pequeño se acercó y se sentó a su lado. Observaba al dios con detenimiento. El dios por fin volteó y miró al conejo y le preguntó: ¿Qué comes? El conejo contestó: un poco de hierba. ¿Deseas que la comparta contigo? El dios contestó: no, gracias. No puedo quitarle el sustento a un ser vivo. Tal vez mi verdadero destino será pasar hambre y desfallecer. El conejo, asombrado, dijo: ¿y por qué habrías de pasar por eso tan horrible si te puedo ayudar? El dios exclamó: eres muy amable, pero sigue tu camino y no te preocupes por mí. El dios estaba tan agotado que estaba a punto de desfallecer. El conejo pudo ver esto y le comentó: yo soy un insignificante conejo, puedes alimentarte de mí. Cómeme cuando creas que no podrás más, ya que en esta tierra todos debemos encontrar una forma de sobrevivir. Quetzalcóatl quedó conmovido por la nobleza de este pequeño animal, lo abrazó y con mucha emoción y cariño lo tomó con sus dos manos y lo alzó al cielo, hacia la dirección donde se encontraban las brillantes estrellas. Lo elevó con sus dos manos tan alto que la silueta de quedó reflejada y grabada en la luna anaranjada. Mientras el dios bajaba las manos junto con el conejo, se podía ver el magnífico grabado que se encontraba en la luna. Era la imagen de este conejo, que quedaría grabada en el firmamento para toda la eternidad, donde los hombres de la tierra pudieran recordar al pequeño animal por su gran bondad. El dios se despidió del conejo, dándole las gracias por su amabilidad y sobre todo por su gran bondad, al querer ofrecer su propia vida por otro ser vivo. Quetzalcóatl siguió su camino. El conejo estaba perplejo por lo que había visto. Aquel humano era distinto a todos los seres que él había conocido. Era muy similar a los hombres, pero tenía algo diferente. Se comportaba con una grandeza fuera de lo normal. Después de estos pensamientos, el conejito se quedó observando el brillo de su silueta en la luna durante un largo y largo tiempo.
Según cuenta Alfredo López de Austin en su libro El conejo en la cara de la luna, este animal estaba relacionado con el licor fermentado y la luna con los procesos de fermentación en el licor, así como también con la embriaguez. La luna representaba los ciclos de la vida, como la menstruación y el embarazo. Existen diversas leyendas sobre el conejo y la luna, y desde hace mucho tiempo han estado vinculadas entre sí. Esta vez les contaré la leyenda teotihuacana que explica no solo el por qué el conejo se encuentra en la luna, sino el origen de la luna y el sol. Registrada en la Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún. Y comienza así. Para los antiguos mexicanos no era casualidad que un conejo habitara en la luna. Hace mucho tiempo, antes de que existiera el día, los dioses se reunieron en Teotihuacán y dijeron: ¿quién alumbrará al mundo? Se acercó un dios, que era un dios rico, llamado Tecutzitecatl. Dijo que él se haría cargo de ese trabajo. Preguntaron: ¿quién será el otro? Y como nadie respondía, se le ordenó a otro dios, que era pobre y buboso, llamado Nanahuatzin. Los dos comenzaron a hacer oraciones y ofrendas. El dios rico ofreció plumas valiosas de aves que llamaban quetzal, pelotas de oro, piedras preciosas, coral e incienso de copal. El dios pobre ofreció cañas verdes, bolas de heno, espinas de maguey cubiertas con su sangre, y en lugar del copal ofrecía las postillas de sus bubas. A medianoche se le regalaron objetos a estos dos dioses. Al rico un hermoso plumaje y una chaqueta de lienzo, y al dios pobre una estola de papel. Se encendió fuego y tenían que introducirse en él, pero el dios rico tenía miedo y dio un paso atrás. A pesar de que lo intentó varias veces, no pudo entrar. Cuando le tocó intentar a Nanahuatzin, cerró los ojos y se metió en el fuego y ardió. Cuando el rico lo vio, lo siguió. Después de ellos dos, un águila entró. Se dice que esta es la razón por la cual las águilas tienen el plumaje oscuro. Después entró un tigre. Los demás tomaron asiento y esperaron a ver quién salía primero. Los dioses miraron hacia el este y dijeron: por ahí aparecerá Nanahuatzin, hecho sol. Y así fue. Estaba convertido en el mismo sol. No podían verlo porque sus rayos eran demasiado brillantes. Volvieron a mirar para ver si salía el dios rico, Tecutzitecatl, transformado en la luna. Y así fue. Al principio, los dos brillaban por igual, pero uno de los presentes arrojó un conejo a la cara del dios rico, y fue así como disminuyó su brillo y se quedó plasmada la silueta de este conejo en la luna. Todos decidieron morir para dar vida a estos astros. El aire terminó con sus vidas y el viento sopló y movió al sol y después a la luna. Esta es la razón por la cual sale primero el sol y después la luna. Esto fue todo por hoy. Espero y te haya gustado este video. Si fue así, no olvides suscribirte para poder seguir creciendo juntos. Nos vemos hasta la próxima.